déjame ponerlo así para que pueda leerlo mejor. Sí, ya sé, necesito encontrarme una tablet. Un saludo a todos, estamos en un nuevo episodio de Cuentos Mosqueados. Mi nombre es Guillermo Contreras. El mío es Gus Ricalde. Así que vamos a comenzar sin más ni más. Hace mucho tiempo, en un territorio que hoy se le conoce como San Pedro Cholul, entre la carretera que va de Mérida a Concal y Sitpá, hubo algunos asentamientos mayas que datan de mucho antes de la llegada de los españoles, llamados Oxmul, Poloxque o Poloxe, no sé cómo pronunciarlo, Coazam, Chanmuc, Nichac, Zacán y Chanquiuc, los cuales contienen importante cantidad de entierros y ofrendas. Estos lugares datan del periodo preclásico terminal. Se habla de un territorio próspero y lleno de vida, en donde abundaban la cultura, las ceremonias y las leyendas. Todo esto hasta que la enfermedad y la sequía orillaron a la mayoría de sus habitantes a moverse a nuevos lugares. El lugar quedó semidespoblado durante años hasta que los españoles llegaron a la ciudad de To y la destruyeron para poder crear Mérida. Cabe destacar que desde esos tiempos la zona se creyó embrujada debido a los varios avistamientos de seres sobrenaturales, llegando a llamarle a cierta región de ahí el bosque embrujado de Mérida, Yucatán, donde pocas personas se atrevían a pasar debido a las constantes leyendas de espíritus y demonios que habitaban las cuevas y los cenotes subterráneos de la región. Tiempo después, y a pesar de las supersticiones, San Pedro Cholul tuvo dos importantes asentamientos. El primero llamado Cancapchen, Cázares, y la otra llamada San Pedro Cholul. Ambas haciendas vecinas, pero que fueron causa de múltiples leyendas sobrenaturales, las cuales hoy les contaremos en este nuevo episodio de Cuentos Mosqueados. Y ya saben, tomen asientos, pónganse cómodos, porque el día de hoy les traemos la dosis de sobrenaturalidad que tanto están buscando. ¡Eh! Y bueno, Gus, hoy sí vamos a ver algo sobrenatural que tiene que ver mucho con todo lo que pasa en la región y Güey, eso. vivimos aquí. O sea, sí, vivimos aquí. Pero vivimos en esa zona, güey. Pues es una zona muy grande. De ¿Sí? hecho, vi que tiene un montón de hectáreas y que es la zona Limítrofe. limítrofe donde ahorita está el fraccionamiento de aquí al lado, ¿cómo se llama? Floresta Floresta. o algo así. Ajá. Y también todo lo que pude recolectar es desde que se crearon estas dos haciendas, que eran las más importantes de la región, que es esta región de aquí y la otra mitad que está en la hacienda embrujada. La famosa de Cholul, en los noventas, para que tenga más o menos el contexto. Una de las actividades favoritas de los chicos que podían tener un vehículo era ir a la hacienda embrujada de Cholul. ¿A qué? Hacerse pendejos, güey. O sea, nada. Rifársela, porque además en la noche se supone que este era paso de narcotráfico en los 80s y a principios de los 90s. Entonces, bueno, quién sabe. O sea, no sé si lo siguieron utilizando o esto y lo otro, pero está dentro de la región. Entonces, todo lo que pude averiguar fue de cuando comenzaron estas dos haciendas hasta 2018. Porque igual se iba a extender demasiado si le trataba de meter algo más. Así que solamente vamos a llegar hasta donde terminaron lo de las haciendas. Así que vamos a aprender mucho el día de hoy. Muy bien, pues vamos a comenzar. Con San Pedro Cholul. La ex hacienda San Pedro Cholul debe su nombre a la advocación cristiana del apóstol, el primer papa en quien se edifica la iglesia católica, y Chulul, nombre maya del árbol Apoplanesia paniculada, cuya madera se emplea en la elaboración de diversos enseres o enseres para la casa y construcción. Además de ser el nombre del asentamiento, ahora comisaría desde la época prehispánica, donde se edificó la hacienda, siendo un sitio con ocupación continua desde el año 300 a.C., que se constituyó como zona central de confluencia de esta población desde el siglo XIX hasta mediados del siglo XX, que finalizó su producción. Las noticias más tempranas que se tienen sobre la hacienda datan de 1898, hace un buen rato, cuando se registra como finca rústica heredada a la señora Mercedes no sé qué me pasa el día de hoy, Irigoyen, ¿cómo se...? Irigoyen. Así se... ¿Sí? Sí. Es un apellido muy raro. Irigoyen de Herrera,
No, con una güey, aquí extensión... ¿Cómo? no. No, aquí no. ¿Aquí no? No, es como decir Herrera, güey. Hay un chingo de Herreras. ¿En serio? Sí. Hace mucho tiempo que no escuchaba el Irigoyen. Lo llegué a escuchar cuando estaba pequeño porque había una persona de un grado mayor a donde estábamos que se apellidaba así y lo mencionaban en el homenaje, pero no era como que lo leyera así muy seguido, ¿sabes? Sí, güey, o sea, te digo, Irigoyen sí hay, güey. O sea, sí, sí. Digo, no es así que el chingo, pero sí, Irigoyen sí es relativamente común. O sea, sí. Bueno, el caso es que esta hacienda se hizo para regalársela a la señora Mercedes Irigoyen de Herrera, con una extensión de 877 hectáreas en la que se ubicaban diversas edificaciones a saber: la casa principal, la casa que fungía como presa bodega, un cuarto de máquinas y una capilla adoratorio, todo de manufactura de cal y canto, y un corral principal de 40 metros cuadrados, un bebedero, un transcorral, dos chiqueros, así como dos huertas situadas al norte y al sur de la casa principal, herramienta, maquinaria y 5 planteles de enequén, porque pues en ese tiempo era lo que más se Era lo que trabajaba. sí. De hecho, Mérida fue mucho tiempo el centro le decían que era el centro del comercio, porque el Enequén era así como que de lo que se decían las sogas, güey, y pues necesitas sogas para todo. Sí, En fin, cuy, cuy. bueno, los 29 de junio de cada año, la hacienda se engalanaba para celebrar la fiesta en honor a San Pedro. Se realizaban novenas, misas y grandes bailes, para los cuales sus dueños, como don Eduardo Sánchez, contrataban a conjuntos musicales. Durante estas fechas también se realizaban procesos de bendición de la tierra, en donde se santificaba el terreno donde esta hacienda estaba erigida, debido a los múltiples avistamientos de seres paranormales dentro de las hectáreas de la hacienda. Algunas leyendas también dictaban que muchas veces algunos de los trabajadores se perdían en el bosque embrujado y se encontraban días después por el olor putrefacto de sus cadáveres. La verdad es que no se le daba mucha importancia a este tipo de sucesos porque eran muy aislados, pero se respetaba mucho y se le daba su lugar a todas las manifestaciones sobrenaturales de esa época. No, y además, si mal no estoy, esta es zona de culebras. Sí. De hecho, aquí Entonces, atropellaban muchas culebras, entonces a veces me serpientes. imagino que tanto así de algo sobrenatural, pues, ay, estoy caminando en el campo, ay, me mordió. Una nauyaca, ajá, y te morías. Ajá, Y o sea, como en ese tiempo no estaba tan avanzada la medicina o la no, tecnología para poder... olvídate de eso, güey, o sea, ¿y dónde está Pedro? Se fue para allá a cortar zacate. Ajá. ¿Hace cuánto? 3 días. Ah, está raro que no haya Y ya se regresado. metían y Y encontraban veían por algo. allá a Pedro, Pedro pobrecito. así, lo mató la Ixtabay, ¿no? Ah, O algo así. se le chupó el güey chivo. ¿Qué? 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 Nani. Nani. ¿Nani? Pero sí se siguen haciendo eso de que en las fiestas, los festejos de los santos, se siguen haciendo bailongos y Ah, sí, güey. Sí, sí, sí. pedas así Güey, tengo unos magistrales, primos ¿no? que son así de que, güey, hay que ir a Chumayel. Chumayel. Sí, es un pueblo que hacen una fiesta del santo del pueblo, porque es como el santo patrono. Brother, Cuando dices santo patrono, no puedo evitar pensar en Harry patronos, Potter, sí. sí. Este, y güey, es así de que son creo que 4 o 5 días de fiesta. Son 2 días de prefiesta, la fiesta del día del santo. Oye, ¿se los dan pagados o qué? Y no sé, güey, pero es así, es impresionante de que, ay, mis primos agarran, ay, vamos a Chumayel, y se quedan allá, güey, la semana, o sea, los 5 días, güey, así que Pero, o sea, porque está muy buena la fiesta, porque está baratas, no sé, las cosas no tengo ahí. idea, en mi vida he ido, güey. De hecho, lo mencionan tanto y suben sus fotos, sus videos allá, Sus que, reels. que me dieron ganas de ir, güey. O sea, llegó, no me gusta tanto la gente, o sea, tanto ¡Qué mala el onda! amontonamiento de gente, Ah, entiendo, ya te entiendo. pero, brother, se ve bastante, o sea, y hay de todo, güey, así de que desde el viejito borracho que se la pasa bailando así con el sonido de una gota, güey, así de tic, tic, y empieza, Tum, tiqui, tum, tiqui, tum, tiqui, tum. My milkshake, bring all the boys to the jar, este, their life. hasta los tipos borrachos que no saben por qué se están rompiendo la madre, o sea, así de que, Ah, no, eso no, siempre... no, A mí me cuenta mi mamá que una vez hubo un bailongo así en Yucatán, pero trajeron a Chicoche.
y que terminó en personas golpeándose con botellas y cosas así. Qué intenso, güey. ¿Te imaginas? Hay que ver, güey, Chicoche era, o sea, ¿Qué culpa tiene la estaca si el sapo sale se estaca? bro, no, 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 y Taca, además, taca, güey, taca, taca. el proceso cultural del Chicoche era otro pedo, güey. Proceso cultural de Chicoche. Chicoche era concertista, güey. Oye, sí tienes razón. Toda la mayoría de las canciones, güey, tenían un trasfondo político. Se peleó con Rigo Tobar, güey, Y es, y le ganó a Rigo Tobar. Disculpa, Rigo Tobar, pero neta, te puso una chinga, güey. y no existía Twitter en ese tiempo, así que Sí, quién sabe güey. cómo le hacían. En Instagram subían así sus reels, así como Nodal y sus enemigos imaginarios después de lo que le hizo Belinda. Brother, ese vato está mal, güey. Está mal Oramos y, mucho por su vida. y Belinda para lo que- dejó así, güey. Pero después de cantar Zapito, tú la amas otra vez, entonces... No, yo lo estoy volviendo como que... Ya se me está pasando como que la hipnosis. Es como que, la neta, no sé, el verla cantar y bailar como que sí me dejó así como que medio idiotizado. Pero ya luego cuando empiezo a pensar en todo lo que hizo, sí, güey, definitivamente tenemos que hacerle un episodio un día de estos. Sí, güey. En fin, vamos a seguir. Ok. Bueno, esta fue la hacienda San Pedro Cholul. Ujú. Y le llamaron San Pedro Cholul porque la región se llamaba San Pedro Cholul y ellos dijeron, pues como se llama la región así, pues así le ponemos a la hacienda. En cambio, la otra hacienda no se llamaba De hecho, yo pensé que era al revés. como... Porque se llamaba, porque le pusieron San Pedro Cholul a la hacienda, la región empezó a llamar San Pedro Cholul. ¿Sí? Bueno, No según, sé, o sea, no, según lo que yo investigué, la región, todas las hectáreas que habían, se llamaban San Pedro Cholul y ya luego las dividieron y Ok. una se llamó San Pedro Cholul, pero la otra la adquirió una familia que se llamaba Cáceres y ellos decidieron ponerle un nombre, que es la que vamos a explicar ahorita. Ahora, en cuanto a la hacienda Cancapchen de Cáceres, o es Cáceres, Capchen. sí es Capcapchen, pero sí es Capchem. Cáceres, ¿no? Sí, Ok, no es Casares, no, es Cáceres, ok. Cáceres. Fue construida poco después de la destrucción de To, probablemente antes de San Pedro Cholul. Por eso no se pudo haber llamado la región San Pedro Cholul, porque San Pedro Cholul fue después. La hacienda también fue llamada Hacienda Cholul, pero ya después. Esta hacienda comenzó su historia con mala reputación debido a que los dueños, presumiblemente todavía eran los Cáceres, tenían a un capataz llamado José, el cual tenía trabajadores bajo su cuidado. Y esos eran mayas en su vasta mayoría. Juan, uno de ellos, estaba pronto a casarse con Nicté, su prometida. La leyenda cuenta que el capataz José anhelaba a Nicté, muchas veces desquitándose con Juan y procurando estar muy cerca de ella. Juan, aunque resentía todo lo que José hacía en su contra, nunca hizo nada en contra de él, ya que siempre fue una persona muy noble, además que sabía que los dueños eran muy duros con las personas mayas, y al ser José un hombre blanco, no podría hacer nada en su contra. Pues sí, en ese tiempo se vivían este tipo de... Sí. Bueno, digo en ese tiempo, Situaciones. sí, aún hasta el día de hoy como que siguen habiendo ahí sus Sí, pequeños... México y la Shed, pero... Sí, Este, México mágico, ya sabes. sí. Un día José le puso por encomienda a Juan irse a trabajar en una zona alejada de la misma hacienda, así como decías, no, pues se fue 3 días a hacer quién sabe qué, ¿no? Estamos hablando de bastantes hectáreas, pero eso dejaba a Nicté sola con el capataz, ya que ella también trabajaba con ellos. No se sabe exactamente cómo sucedió. Algunos cuentan que Nicté se desmayó, otros solo dicen que José en un arranque de lujuria la sometió, pero lo que todos concuerdan en esta historia es que José abusó sexualmente de Nicté. Al llegar Juan en la noche, supo lo sucedido y en un arranque de ira fue hacia la casa de José y de un tajo le cortó el cuello. Juan siguió golpeando con ira este cuello hasta que le arrancó la cabeza y ésta rodó a un lado de la cama. Juan corrió hacia uno de los cenotes Pinche donde se generación de lavó. cristal, güey. Les dan un tajo en el cuello y se les cae la cabeza. Sí, ¿verdad? Antes tenías que estarle ahí. ¡Ah! Sí, güey. ¡Ah! No es como las películas. ¡Da, da, da! Bueno, el caso es que rodó la cabeza ahí y él se lavó y regresó a su casa, en donde su mente lo atormentaba por lo sucedido. Obviamente, pues acababa de matar a alguien. Pero pues sí, o sea, violaron a su prometida y
como que siempre he pensado que las personas que no reaccionan o que se guardan todo, llega un momento en que hay una gota que derrama el vaso Sí. y se vuelven muy peligrosas, ¿no? Sí, de hecho es parte del problema del, por ejemplo, el asesino en serie. Ujú. Normalmente hay algo que detona, que es una especie de... Son como tres detonadores. El primero es el detonador que hace que como que algo quede latente. Ujú. Después es como que entiendes qué es lo que es que... Ok, tengo esto por esto, o sea, porque así. O sea, me gusta controlar, me gusta lastimar. Y de repente hay otro que es como el tac, ya lo logré. Ahora qué Oh, sigue. no manches, la psicología de los asesinos, mientras más explican cómo es, más te pones a pensar así como que, oye, ¿cuántas personas que yo conozco no podrían como que llegar a ese nivel, ¿no? Sí, sí, y el problema es que muchas veces, de hecho, algo que lo explica muy bien es, por ejemplo, The Killing Joke. Ujú. Oh, sí, Todos estamos a a un mal un mal día día de de explotar. explotar, o sea, de volvernos locos. Sí, de hecho, hay una película que se llama Un día de furia. Un día de furia. No, o sea, sí me suena, pero no me acuerdo Bueno, cuál es un es. vato que aguantó y un día dijo, voy a comprar un arma. Y compró una Uzi y la Bueno, tenía en eso su sucede carro. mucho en... En Estados Unidos. Sí, o sea, obviamente en Estados Unidos. Entonces, Claro que tú eres pro guns, ¿no? O sea, si sí. vivieras en Estados Unidos, igual tendrías así como que tú... Brother, yo sería el vato que cuando ve que un cabrón está disparando a la gente nada más a lo pendejo, yo lo lleno de plomo, güey. Vigilante. Sí, güey. Bueno, entonces el vato, Olviden lo que dijo Gus, no estamos hablando acerca de eso para que no nos no, vayan a demonetizar. este, Lo llenas de plomos, así no sé, de decirle, no lo hagas, eso está mal. está Ese tipo de, mal, sí. no. Las Baja eso. palabras son como plomo. Entonces el vato, algo pasó y se encabronó y dijo, a la verga, ya no voy a ir a trabajar. Y quiso ir a desayunar a un tipo McDonald's o Burger King o algo así. Oye, disculpe, ¿me puedes dar ese desayuno? Lo siento, joven, era hasta las 11 y son las 11 exactamente. Mire, 11 con uno, ya, vale madres. Ya no se puede. Típico Venga de mañana. desayunos de McDonald's. Así A como mí me que, ha pasado, a mí me ha pasado. así como que, güey, no seas cabrón. O sea, neta, tengo un mal día, güey. Solamente quiero comer una de esas madres. No, venga mañana. ¿Y sacó su Uzi? Y sacó su Uzi y disparó al... Uzi, o Uzi. sea, así de que... ¡Ah! Perdónenme. Véndeme uno. Señor, tome todo y el dinero. No, güey. Véndeme un puto burrito. Era Y lo desayuno. pagó y Ah, todo, pero tienes. así de que... O sea que los burritos. Bueno, perdón, estoy pensando en eso, pero los burritos solamente los puedes comer en el desayuno. Ya me acordé en McDonald's, ¿verdad? O lo que sea, güey. O sea, el chiste es Eh, que el vato decía... No quería robar, güey. O sea, el vato quería... O sea, decía, güey, me gustan los putos burritos, güey. Quiero comer un puto burrito, güey, para pasar el mal trago, güey. Y tengo que sacar mi Uzi, güey. Y dispararle al techo. O sea, y empezó a escalar, güey, al grado de que cuando el vato ya estaba tan mal, que cuando fue los militares a tratar de detenerlo, güey, le valió verga, entró, robó un tanque de guerra, güey, y destruyó el edificio donde pues es que trabajaba, cuando güey. ya Te como vale que. verga el Ajá, mundo, güey, ya. ya no importa más, ¿no? Sí. Qué feo. En fin. Bueno, regresando. Regresando a José. ¿Estás bien, Gus? Ah, sí, sí. No, ¿por qué? Ok. Espérame, voy por mi Uzi. Bueno, regresando ¿Nadie a. tiene Uzis aquí? Nadie tiene Uzis aquí. No. Además, Iba a contarte una anécdota, pero no creo que la pueda utilizar para monetizar. Así que vamos a regresar a la fabulosa historia de Juan y José. que José no está fabulosa. lamentablemente perdió su cabeza Ah, sí. y Chamaco Juan, pendejo. empe- ¿Cómo se le olvida dónde hombre dejó su blan- cabeza, güey? típico de hombre blanco, güey. Típico, güey. Seguro el vato en vez de pedir un chapurrado, güey, pide un sublimado de cacao. Ok, bueno, pues Juan no se sentía como que
tomó la actitud correcta, ya sabes. Sí, definitivamente. Es como cuando ¿no? haces algo mal y de repente está como que en tu mente, no debí haber hecho eso, debo pedir perdón o qué sé yo, O sea, pero pues ya no había marcha atrás. Debí de haber ido al psicólogo. Debió haber ido al psicólogo. Vayan al psicólogo, es muy necesario. O por lo menos vayan a un buen barbero. Porque ya ves que los hombres tenemos lo más barbero, psicólogo, lo más psicólogo que Lo puede más, psicólogo, existir. lo más psicólogo que podemos estar cerca. Ándale. Sí, Alright. So, pasaron los días. Era un secreto a voces que Juan fue el que había asesinado al capataz. Ah, Güey, así, no. güey, mataron al capataz. ¿Quién habrá sido? No sé. No sé. ¿Habrá sido Juan? No sé. Uy. El machete que tiene en la mano, ensangrentado. Por eso es que tenemos que utilizar los headphones, porque no me dimos. Ahorita ya se disparó. No importa. Pues sí, o sea, encontramos la cabeza de José al lado de su cama. Y es muy probable que haya sido Juan, güey. Porque, así de que no fue Juan, así escrito con sangre. güey, un día vi una telenovela cuando era niño que no me acuerdo de qué se trataba, pero mataban a una persona y tenía el suficiente tiempo como para agarrar su sangre y escribir, me mató Gonzalo, y se moría. Y no terminó de escribir el nombre y todo así, Gonzalo, ¿quién? Gonzalo, ¿quién? Y así. Y creo que solamente había un Gonzalo principal, todos los demás eran como que de reparto y no me acuerdo cuál novela es, pero si ustedes la vieron, pónganlos allí en los comentarios, en fin. Bueno, pasaron los días y era un secreto a voces que pues Juan lo había matado. Por mientras, Nicté observaba cómo Juan dejó de ser el mismo, estaba alerta todo el tiempo, casi no comía ni podía concebir el sueño. Y un día, mientras trabajaban, Juan fue llamado por el intendente de la hacienda. Así como que, Juan, después termines de trabajar, acércate a la oficina. RH. Acércate con los de RH, tiene algo muy importante que decirte. Wow, qué feo cuando te dicen algo así. En fin, Sí. no se supo de él el resto de la tarde ni de la noche. Pero el día siguiente Juan apareció ahorcado en uno de los árboles cercanos a la hacienda con evidentes marcas de tortura. Nicté, al ver esto, quedó devastada y decidió escapar de la hacienda para irse con los padres de Juan a contarles lo sucedido. Y obviamente muchas personas dijeron que él se había suicidado. Y en la versión no oficial que se cuenta, se dice que se suicidó. Claro, así como muchos se han suicidado. Es que la versión decía que después de que abusaron de Nicté, él fue y mata a José y luego va y se suicida, pero en realidad no sucede así, sino que... Sí. Se suicidó de 49 puñaladas. Ándale. Con rigor mortis ya que estaba colgado, sí. Murió de muerte natural. Güey, pero tiene 180 balazos. Es natural que después de esa cantidad de plomo se muriera. Pues sí. Era alérgico al plomo. Le dio COVID. Eso hubiera puesto actualmente. Sí. Es que se murió COVID. En fin, el caso es que estaba haciendo una investigación sobre Ecuador y empezaron los conflictos en contra del gobierno y durante el año 2020 y 2021 se acabaron los conflictos y muchas de las personas que desaparecieron por COVID. Por COVID, sí, güey. Sí. En fin. Me lo imaginé. Pero bueno, era bien sabido que los padres de Juan eran reconocidos curanderos que también se sabía que tenían un conocimiento remarcable en la magia y artes oscuras. Nicté llegó con ellos y les contó su historia. Ahí se quedó con ellos algunos días, hasta que su suegra le hizo saber que estaba embarazada. Esto ya empieza a tornarse así tipo telenovela, ¿no? ¿Cómo sería un sonido de telenovela para eso? Chan, chan, chan. Yo creo que iba a ser así como... No, voy a ser más clásico. ¡Chanan! Un saludo a Super Saiyajin Rose, que acaba de mandar a un grupo que quién sabe cuál sea, que acaba de encontrar un Super Saiyajin muy sensual. Por eso quiero quitarle las ¿Sí viste notificaciones. En un grupo me salieron el de no existe tatuaje perfecto. Y sale un vato gordo, güey, así como nosotros, está tatuado Goku, así. ¡Ah! Sí lo vi, bro. Ya sé, etiqueté a algunos de mis amigos. Pero bueno. Ok. Nicté sabía que eso no podía ser posible. No podía estar embarazada. Porque
Ella había prometido acostarse con Juan hasta haberse casado, como les habían indicado por el cura de la hacienda. Para Claro. su horror se dio cuenta que en el encuentro con el capataz José, ella había quedado embarazada de él. A los pocos días ella cometió suicidio también. Ah, ay. De 47 puñaladas. No, ese creo que sí fue suicidio. Ah, pues. Mira, 47 de Olvida- 38 mordidas de cascabel. ¿Qué? Oye, sí, en ese día la mortandad era muy... O sea, el grado de mortandad era muy grande, ¿no? Brother, es como, por ejemplo, ¿por qué le hacen la confirmación a los 12? Brother, a los 12 era la mitad de tu vida, brother. O sea, en esas épocas, llegar a los 30 era decir, verga, este vato está anciano. Sí, sí, de hecho. De hecho, Sí. una vez me tocó ir a una aldea maya. No sé si llamarle aldea o si llamarle comunidad, pero sí era una aldea. Entonces, vamos a llamarla así. Aldea / comunidad. Ándale. Y estaba con una amiga que ella ya tenía como 23, 24 años. Y ya le estaban rifando, güey. Y todo así como que, ¿estás casada? No. ¿Por qué no estás casada? Dice, "Ah, no, porque ya sabes, algún argumento totalmente lógico". Y ella así como, ya se quedó así para siempre. Y yo así como, porque ellos lo conciben de esta manera, Sí, porque aún tienen este tipo de sí. cultura y no debimos habernos reído. Pero sí, No nos reímos de la no nos cultura, reímos no de la nos reímos, cultura, nos nos reímos de la vida. chava. Ándale, ándale, eso. Se dice que los padres de Juan viajaron hacia la hacienda y usando un hechizo muy poderoso sobre el lugar, maldijeron la vida de los dueños y de todas las personas que ahí vivían. No tardó mucho para poder sentirse los efectos de dicho encantamiento. El lugar se llenó de animales ponzoñosos, comenzaron a ocurrir cosas sobrenaturales, tanto así que los dueños optaron por vender ese lugar e irse de ahí. Y si es cierto, se supone que esta es una región en donde se encuentran las 4 serpientes más venenosas de toda la península y además está cundido de arañas Y alacranes. y alacranes. Es lo que el otro día vi que subiste. Pero Que los te encontraste alacranes un no alacrán son, o un escorpión. los alacranes no era un alacrán. No he visto escorpiones aquí. Pero son más difíciles de ver porque supone que esos, Porque se eh, esconden. no tanto porque se escondan, sino porque la gente tiende a matar más a los alacranes que cualquier otra especie. En cambio, las arañas están ahí. Aunque, no sé si te ha pasado, pero a mí me pasa mucho que voy a hacer ejercicio en la noche y de repente voy corriendo y ¡flac! Se me lleno de telaraña. Telarañas. Pero así, a veces está la arañita, pero no te hace más que, no sé, sacarte alguna roncha o qué sé yo. Pero ese sentimiento de Sí, tenerla. de tener algo que no ves y estás es muy desagradable. Sí. Y también hay muchas tarántulas, pero yo No, aprecio las mucho. tarántulas son chidas. Yo aprecio mucho las tarántulas cuando las veo, es así como que, qué padre. También y los las grabo. iguanitos. ¿Cómo? Los iguanitos son Sí. chidos. Pues sí, e incluso una vez vi que estaba tratando de pasar una serpiente. Yo así como que ah, voy a verla desde aquí, está en una distancia así muy adecuada. Y de repente veo que tiene su cascabel y yo así como que chispas, no hay nada que pueda hacer por ella. Y pasó un automóvil y explotó la serpiente. ¡Plach! Y me sentí muy mal por la serpiente, la verdad, porque a pesar de que estaba muerta, como que empezaba a moverse. Sí. Me, No, y, me y- sentí y muy no, y no es mal. por el problema, es Sí, que el veneno se... Ajá. los nervios todavía están activos. Y ha pasado, de hecho hay un video que se hizo muy viral de un señor que dice, ¡ay, Ah, mira, está la cabeza! ¡Ya le cortó la cabeza! ajá. ¡Agarra! Y el vato lo agarra y de repente ves como por la Ajá. misma inercia o sea, no es que ya esté reaccionando, sino que como que gira y muerde. Sí, Entonces, verga, o sea, son ese tipo de detalles, ¿no? Que muchos no saben. sí. Es como, por ejemplo, el pollo. Un pollo puede vivir, creo que hasta 7 días. Ajá, sin su Ya cabeza. decapitado. De hecho, si lo sigues alimentando puede vivir. Depende de dónde le hayan cortado, ¿verdad? Porque recuerdo que una vez le hice esta pregunta a un profesor de la universidad, así como que acabábamos de ver el video del pollo sin cabeza y me quedé así como que, ¿y cuál fue el secreto o por qué? Dice, no, pues es que cuando lo machetearon mal y dejaron la parte que se llama cerebro reptil
que es la que sigue haciendo que las cosas funcionen, aunque el pollo ya no siga con vida, como si fuera un zombie. En fin, vamos a seguir con la historia. ¿En dónde estábamos? Ah, sí, los dueños optaron por vender ese lugar y pelarse de ahí. Por el contrario, la hacienda de San Pedro Cholul prosperaba, construyendo una escuela y un hospital y extendiendo las construcciones que se tenían ahí. No obstante, Porque ellos estos... eran chidos con los mayas. a eso vamos a llegar también. No obstante, estos no fueron inmunes a la maldición y constantemente vivían sucesos sobrenaturales que pasaban ahí. Pero como los dueños se preocupaban mucho por este aspecto, siempre encontraron la manera de mantener su terreno fuera del peligro que representaban los alrededores. No así ocurría con la hacienda hermana, que era la que vivía día a día los efectos de este encantamiento. El tiempo pasó y en la época de 1900, o sea, ya habían pasado muchos años, llegó un nuevo dueño para la hacienda Cancapchen de Cázares, pero este no duró demasiado. Se dice que su mujer estaba loca y otros dicen que no es que estuviese loca, sino que era una persona que practicaba la brujería, pero una especie de brujería que disimulaba disfrazada de catolicismo, para que las personas de esa época no lo pudieran sospechar. Se dice que el hombre era muy diferente a los dueños anteriores. Trataba bien a sus empleados y mantenía andando la producción de la maquila. El hombre tenía dos hijas que se llevaban años de edad, pero al ser muy parecidas, todos les apodaban las gemelas. Eran muy queridas entre la gente que ahí vivía. La leyenda cuenta que la mujer practicaba la brujería, encendía velas de colores oscuros, realizaba rituales, mataba animales y otros dicen que incluso llegó a tener un comportamiento indebido con los caballos del establo. O sea, en la investigación que puse sí hablaban muy gráfico de esta señora teniendo relaciones. Ah, que ordeñaba a los potros, sí. Sí. De hecho, se habla mucho de eso en la parte de las leyendas. O sea, se van directamente como a esa parte. Ya es que la gente es muy morbosa. Sí, sí, gordo, no, no, déjate que esto y era, lo otro, ¿eh? no era Pornhub Parodies. Pues sí, en esa época no había de eso, así que, sí, la señora venía de Tijuana. Un saludo a todas las personas de Tijuana que nos escuchan. Yo creo que el hombre solo pudo estar ahí un par de años. Se dice que la mujer tuvo un romance con uno de los Con un trabajadores. caballo. Hay una versión de la historia en donde dice que sí era con un caballo, pero ya como que leyendo más acerca de eso, eh, hablaba de que el señor de la hacienda cuando salía de viaje por varios días se sabía que la mujer estaba descaradamente con este hombre de ascendencia maya que trabajaba en los establos. O sea, él era el que Era un caballón, no era un él caballo. que consentía todas esas cosas rituales que hacía. Entonces ella se enamoró de él o tenían una relación así súper súper chafa, ¿no? Súper tóxica, ¿no? Cuenta la historia. Cuéntales que el hombre un día llegó sin avisar, como el papá de Simón, bro. Y al buscar a la mujer no la encontró. Ese día llovía y no se podía escuchar mucho por el rebote de la lluvia en las láminas. No sé si estás acostumbrado a escuchar eso. Que No estoy escucha como... acostumbrado, pero sí. Se escucha tanto sonido que no puedes... Sí, es como como que... ruido negro. Ándale. Ruido blanco, ruido gris. No, no tanto ruido blanco, porque el ruido blanco sí podemos estar platicando. Cuando hay ruido así, tienes que gritar, es como si estuvieras en una disco. Entonces, por alguna razón, el hombre llegó al establo en donde entró y vio a su mujer en pleno acto sexual con el trabajador del establo, justo en donde estaban tan, tan, chan, chan, los caballos. Debido al sonido de la lluvia, no lo escucharon entrar. El hombre, que siempre cargaba consigo una pistola Parabellum alemana, acabó con la vida del trabajador. Y después de tener una charla acalorada con la mujer, este la mató y ocultó sus cuerpos en el mismo pajar del establo. No. Habló con ella, le dijo que estaba muy mal y la señora voluntariamente dijo que sí, efectivamente estaba mal lo que estaba haciendo y se retiró. Tuvo una discusión acalorada. Oye, y cuando estaba averiguando esto, cuando escuché de la pistola de 1900, porque yo no soy experto en pistolas, pero tú sí, ¿te suena algo la Parabellum? ¿Sí? ¿Cómo era?
Para que sepamos cómo la mató, porque no era como ahorita de que sacas tú y ta, 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 ta. No, ahí tienes que meter la bala y solamente era una bala. Las Parabellum ya eran las primeras que ya eran más o menos tipo escuadra. De hecho, por eso se llamaban Parabellum, porque eran para la guerra. Sí, estamos a buen tiempo. Sí, se llamaban Parabellum porque eran para la guerra. Entonces, de hecho, el sistema repetitivo fue algo muy revolucionario para todo, en cuestión de las armas. Lo que me pregunto ahí es que pudo haber matado al señor y luego matado a su esposa. Sí. ¿Balas ya tenía? Sí. ¿Sí? Oh, mira. Sí, es más. Entonces, sí tiene lógica y sentido y todo eso. Sí, es que, sí, de hecho... Recuerden que nosotros les estamos contando la historia ya como que un poco más desarrollada, porque si vas con una persona de aquí y le dices que te cuente la historia, te va a llenar de cosas así como que le cortó la cabeza con un machete o qué sé yo. Siempre es cortar cabezas con un machete, no sé por qué. Es lo más cómodo. Ah, puede ser un desearía hacha. decir que no, pero yo vivía en una comunidad cuando estuve yendo como en unas actividades de la iglesia hace tiempo y a cada rato habían personas macheteadas, así que el machete había atravesado el cráneo y cosas. Ah, mira, sí está bonita. Sí. O sea que este vato, ¿qué tan común era comprar una de estas armas en esa época? ¿Bastante? Es que esta era como un lujo. Pero, por ejemplo... pues ese señor tenía dinero. Ajá, o sea, en esa época lo más común eran revólveres. Uh-huh. Definitivamente el revólver es mucho más fiable en el sentido de que, por ejemplo, la Parabellum tenía un defecto. A partir de... eran creo que 8 tiros. Uh-huh. A partir creo que del tercero existía la posibilidad de encasquillarse. Porque por eso solamente utilizó 2 balas y no se mató luego. ¿No? Podría ser. Porque el sistema de la Parabellum uh-huh. es como un gusano. ¿Okay? O sea, la corredera jalas y hace esto. Clic. Y después regresa. ¿Okay? O sea, para los que no lo ven, luchan en Spotify. ¿Sabe cuántos años voy a tardar en subir ese Spotify? Pero sí. Es literalmente hace es una parte recta que tiene un resorte. No, una madre en medio, Okay. como un pasador en medio. Uh-huh. Entonces, cuando tú jalas, se levanta la punta de la parte del pasador y después vuelve a caer. Okay. Entonces, por la acción de los gases al momento de disparar, se vuelve a retraer. Pero a veces la carga en esa época no era muy exacta. Uh-huh. Entonces, a veces traía gramos menos o gramos de más. ¿Y qué era lo que sucedía entonces? Por eso, entonces cuando disparabas y traía granos, que es la forma en la que se mide en balística el peso, el grano... casualidad también, así es como se mide el acné. No terminaba de salir, no terminaba de retroceder el mecanismo. Entonces se atoraba. Y si tenían granos de más, el mecanismo regresaba muy rápido. Y entonces no le daba chance al casquillo de salir. Oh, entiendo. Uy, sobrenatural. Continuemos con la historia. Muy bien. Ocultó sus cuerpos en el mismo pajar del establo y esa misma noche el hombre se quitó la vida. En cuanto a las niñas, los familiares de esta persona se las llevaron y no se volvió a saber de ellas. Hay personas que cuentan en sus leyendas que este hombre también mató a sus hijas y que las niñas se volvieron fantasmas, cosas así, pero pues no, la leyenda... Y aparecieron en el norte, güey, vestidas de colegialas. De colegialas, ándale. Y no, pues la verdad es que pues las niñas se quedaron ahí, los parientes se las llevaron, sí, o qué sé yo, pero pues no se murieron. Digo, pues, para que no vayan a decir que... Eventualmente pasó, pero no en ese momento. Ándale. Posteriormente, la hacienda pasó a manos de un dueño que se decía que era muy déspota y trataba muy mal a los empleados mayas, a los coreanos y a los descendientes africanos que había en la hacienda, porque no solamente habían mayas.
Este hombre nunca estuvo en buenos términos con las personas de la hacienda de San Pedro Cholul, que también eran muy severos con sus trabajadores, disfrazando su esclavitud con el sistema de raya que tenían, algo que no poseía la hacienda Cancapchen, ya que debido al constante cambio de dueños nunca pudieron desarrollar dicho sistema. Era como un tipo Coppel. Se endeudaban tanto que tenían que seguir trabajando y pues prácticamente se volvían esclavos de por vida. Eso es lo que había aquí en San Pedro Cholul que no tenían ellos. La gente de ahí soportaba estar así porque se sabe que pagaban bien y a pesar de las constantes leyendas de que en ese lugar, ¿cómo te dije que se llamaba? Camcas. Cancapchen, Capcachin. estaba maldito. La mayoría de ellos que no habían llegado de Corea o de África tenían toda su vida viviendo allá y francamente les desagradaba el nuevo dueño, pero lo toleraban. O sea, era así como que, ay, sí, El ambiente es tóxico, el ambiente de trabajo es algo tóxico, pero güey, tengo que pagar el Netflix. Ajá, y pagan bien y además, pues aquí he vivido toda mi vida, pues ni modos. O sea, sé que el lugar está maldito, sé que las personas se mueren de a madres, pero pagan bien y aquí he vivido toda mi vida. Suena Como cualquier capitalino. Ajá. Sí, de hecho. Iba a hacer algún comentario, pero mejor sigamos con la historia. Dicen que la conducta de este hombre comenzó a empeorar drásticamente. Se dice que le daba asco, harto asco, la gente que no fuera blanca y que se rehusaba a pagarles de una manera digna, así que se subía a uno de los balcones y les aventaba su paga desde ahí. Así como que aquí tienen su dinero, hijos de su tal por cual. Ah, mira. Y muy Güey, chafa. Pero pues yo, la gente yo lo no- vería como, ya sabes, tu padrino. Sí, el bolo. El bolo, güey. Así. Hace ¡Eh! poco un compa fue. Hace poco un compa fue padrino. Ayrton, si me estás escuchando. Y le tocó tirar el bolo. Y le dijo, no sé si fue a su novia o a su prima, que lo grabara mientras tiraba el bolo porque quería el video de él. Y tira el bolo y su prima en vez de grabarlo a él, se tiras el bolo. Entonces se mueve a hacer el video y todo. Y lo publicó y puso, tenías un solo trabajo. Pero sí, sé a lo que te refieres. Bueno, entonces, ¿en qué estábamos? Así, les tiraba el dinero desde los balcones, aumentaba sus cargas de trabajo, mandaba a golpear a los trabajadores simplemente por estar de mal humor y no los dejaba celebrar sus días festivos. La gente se comenzó a hartar de él hasta que conspiraron en su contra, porque obviamente podemos saber que los puede golpear, los puede tratar de forma déspota, pero quitarle sus días festivos. Brother, no. Eso, y cuando te quieran pagar las horas extras con pizza, güey. Perdona. Esa es la segunda vez, súper sobrenatural. Y me pasó con la pizza, güey. Ay, ahorita se me antoja una pizza. Ay, bueno, amigo, Ahí va. creo que eso vamos a cenar. La gente se comenzó a hartar de él hasta que conspiraron en su contra. Se dice que al principio solo querrían enseñarle una lección. Pero la leyenda cuenta que los mismos espíritus que rondaban el lugar llegaron a ellos y les llenaron la mente de argumentos con el afán de matar al Señor y desaparecerlo. Y aquí Solamente queremos dar una lección. Sí, vamos a despedazarlo, ¿qué? ¿Cómo lo supo? Tú ya has escuchado esas leyendas, ¿no? De todas maneras, porque pues vivimos aquí y es normal. Fíjate ¿no? que Y algunas... además YouTube está inundado de esta versión de la leyenda. Fíjate que algunas, ¿eh? O sea, no es así algo así que te digas... Ay, güey, naciste yucateco y lo tienes que No, escuchar. déjate de eso, es así como que pues yo vivo aquí, no me interesa saber qué pasó antes. Pues Entonces, para que yo no. viva feliz. No, pero por ejemplo, Ignorance is bliss. el problema o el detalle Ajá. aquí era que por los 90s, Ujú. la ciudad acababa kilómetros antes, güey. O sea, este anillo de periférico que tenemos actualmente, güey, es relativamente nuevo. Sí, de hecho, hay una parte donde habla de eso, aquí en la historia. En fin, ¿en dónde estábamos? Así, lo iban a desaparecer. Así fue como uno de esos días, cuando el dueño llegaba en su típico año de la primavera. Voy a volver a repetir esta parte porque no entiendo qué es lo que acabo de leer, porque salió una notificación. Así fue como uno de esos días, cuando el dueño llegaba en su típico año. ¿Paño?
No, es que no, ya vi qué pasó. Así fue como uno de esos días cuando el dueño llegaba en su carro típico del año de la primera Ah, década de los 1900, fue sorprendido por unos hombres que lo encapucharon y se lo llevaron al lugar donde lo torturaron y finalmente lo mataron. Chan, 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 muchas muertes, chan. güey. Pues sí, pero pues recuerda que el lugar estaba maldito y era así como que, voy a maldecir la vida de todos los que estén aquí, que sean dueños de hacienda, no me importa quién y cuál y cuál. Lo Pero bueno es que, a mí lo se me bueno es que hace, estamos en la parte donde estaba la hacienda chida. ajá, no, esta es la parte donde está la hacienda mala, esa es la mala. Ah, ok. Recuerda que cómo Cap, dijiste? cap. Ajá, de Cáceres, esa es la mala. La otra, pues, estaba normal, ¿ok? Ah, pero como somos varios dueños, Ajá, se diluye la maldición. como yo creo que sí. El caso es que a mí me sorprende que hayan decidido matarlo de esa manera, ¿no? Porque por lo general, no sé, que se les ocurra hacer este tipo de acto Ahí como terrorista, güey, ¿no? lo empalaron y lo dejaron. Lo Sí, metieron en una cámara de gas. bueno, sí, de Lo hicieron hecho, jabón. O sea, tienes razón. En fin, lo torturaron y finalmente lo mataron. Su idea era cortarlo en trozos, quemarlo y esparcirlo por los cenotes. Y pues en ese tiempo no había CSI. no. Lo cortan en trozos, lo queman y se lo llevan ahí, jamás lo iban a encontrar. Pero algo salió horriblemente mal. Cuando le arrancaron la cabeza, porque siempre arrancan cabezas, y dejaron de sangrar, no entiendo cuál era su modus operandi. O sea, ¿por qué le cortan la cabeza y lo desangran? Porque es más fácil que la sangre salga de un hueco más grande. Ah, Y hay pero varias ¿para qué quieren? arterias. Ajá, ¿para qué quieren cortarlo en trozos y quemarlo? Sí, güey. O sea, bueno, es que toma en cuenta que ellos estaban acostumbrados a un pedo de animal. Ah, como las vacas y eso. Ajá. Entonces, es la forma en la que se hace. Por cierto, YouTube, si está escuchando eso, estamos hablando de vacas, no estamos hablando acerca de personas, así que no nos vayas a demonetizar, por Listo. favor. En No, fin, no estamos hablando de vacas, estamos hablando de vegetales. de vegetales, ándale. Sí, porque Imagínate, los güey, vegetales no sufren, ¿verdad? de Cuando te repente, los bueno, comes. de repente hasta eso va a empezar, güey, así de que, ay, dijeron que matan vacas, ¿qué? Ah, sí, no sé, Mientras ¿te comen su imaginas? hamburguesa, güey. Sí, qué feo, qué descarado. Sí. En fin, lo desangraron y procedieron a revisar sus bolsillos en busca de dinero, llaves u otros objetos que le pudiese quedar. Pero cuando quisieron hacerlo, un demonio se apareció ante ellos, posando su cola como la de una lagartija sobre los pantalones del cadáver. Estos huyeron despavoridos. Los que estuvieron involucrados en ese acto esa misma noche tomaron a sus familias y huyeron del lugar. En ese tiempo solo había una población de poco más de 100 personas, y para cuando la policía vino a hacer las averiguaciones, el número de personas ya había decrecido a unas 60, o sea, 40 personas se pelaron de la nada. Pero pues, Y, güey, aquí hay un pedo que siempre he dicho que es como que, por ejemplo, yo siempre he dicho, los cielos nunca se juntan. ujú, Entonces, a lo que voy con eso es, el cielo maya o el infierno maya y todo eso, pues, güey, es completamente diferente al cielo católico. ¿Ok? Entonces, desde la forma en la que fue concebida la cosmogonía. Entonces, ¿qué tienen que ver los demonios, güey? se le llamaban Kisin, y eran diferentes a Ah, no, no, los... no, sí, pero el católico de repente dijo, eso es malo, es del demonio, güey. No, güey, o sea, está el Kisin, el Hatzahá, De por sí estaban ahí, que sí son seres sobrenaturales. pero ya estamos hablando de 1900, la gente ya estaba súper... ya. Sí, sí, con el pedo católico, sí, güey, ya. O sea, las personas que vivieron ahí antes de Cristo, ya estábamos hablando de mil años, un poco más de 1000 años. Pero sí, bueno, las personas vieron a este Kisin, que es uno de los Yukai, de los cual vamos a hablar en algún Pronto. episodio futuro. Y se pelaron de ahí. Se cuenta que este hombre tenía una gran fortuna en ese lugar, pero jamás la pudieron encontrar. La leyenda dice también que este hombre tenía un gran tesoro que fue enterrado en la hacienda. Pero lo más probable es que entre las personas que habitaban la casa con él o la policía terminaron llevándose cualquier cosa de valor que hubiese dejado ahí porque pues estaba muerto. Ujú. Llegaron a hacer las averiguaciones, así como que, sí, se murió, esto y lo otro. Y obviamente, ¿Y qué le pasó?
Se suicidó Se cortándose suicidó la las cabezas cabeza. solo. Tac, 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 ¿no? El caso es que sí tenía una gran fortuna en su casa, pero ya nadie supo qué le pasó y las personas empezaron a empeñarse en que no, que lo había enterrado en alguna parte de Lo San más Pedro seguro es Cholul. que, güey, algo que pasa, y yo le digo el efecto Ricky Ricón. Ujú. ¿Te acuerdas de la película de Ricky Ricón de los Sí, tenía 90? su McDonald's en la Ajá, parte baja y todo. entonces raptan a los papás y les dicen, ¡ah, abre la bodega! Y abren la bodega y, ¿qué es esto? Es el poder de la amistad, como Nuestro el One Piece. tesoro. Eh, Son chambritas y son, sí, de nuestro bebé Ricky. Entonces así como que, Ah, güey, y el dinero y los lingotes, pues, güey, en el banco. pues sí, güey, no vas a tener como que algo en tu O sea, ¿ya me bóveda. entendiste? Entonces, güey, el dinero está en los Por bancos, ejemplo, güey. en la mía tengo ropa, así que no es algo que podrían encontrar, ¿no? Aunque quién sabe, porque en ese tiempo la gente sí le daba como que enterrar las cosas, porque no confiaban Es tanto que, en los por ejemplo, banqueros. En ese algo, tiempo ajá, pensaban que en cualquier no, momento el banco se iba a volver algo, berserker y algo que pasaba, por ejemplo, en la época de Pancho Villa, que el, todos iban con sus dos viejas a la orilla. el ¡Ah! problema era, güey, que, por ejemplo, y eso está documentado, de repente necesitaba dinero, entraba, desmadraba el banco, sacaba lana, o sea, sacaba lo que hubiera y se iba. Como en el oeste, ¿no? Ajá, Como en el antiguo oeste. sí. Pues siempre Entonces, salían como que asaltando el banco y se iban en sus corceles. sí, con sus bolsas con signos de pesos, güey. Y se escuchaba tin, tirín, tirín, tin, 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 Entonces, tin. eso fue, sí pasaba, güey. Entonces muchos optaban por empezar a enterrar sus, sus cofres, güey, con dinero. Que por cierto, por esa misma práctica, si tú llegabas a encontrar algo y te lo podían averiguar, te podías ir a la cárcel porque esos bienes pertenecían a la nación si la persona que los enterró ahí no estaba viva. Sí existe. Sí y no. O sea, Lo puedes no, sí, registrar. ajá. O sea, ya los puedes registrar y te los quedas. En Quintana Roo no funciona así. Bueno, pues aquí sí. Sí, ok. De hecho, tú lo registras y tienes que pedirle un permiso especial al gobierno para decir, oye, ¿sabes qué? Quiero sacar una ganancia monetaria de esto. Ok, entonces el permiso consiste en que el gobierno te dice, ok, va, te ofrezco tanto. A menos que te encuentres a un extraterrestre y lo tengas en tu casa y los Tin, tengas tin, tin, que... y quiera comerse tu gato, No hay problema. Hola, Willy. Really. La señora of Monic. En fin, vamos a seguir. ¿En qué estábamos? En que guardó su tesoro, ¿no? Sí, de que guardas tesoro y lo estamos diciendo y, Aquí va algo. Nadie sabe qué le sucedió al carro. no, pues sí. A finales de ese mismo año, 1910, la población comenzó a decrecer y apenas se mantenía en funcionamiento la maquila de Enequén a través de un familiar del difunto que se hizo cargo del lugar después de lo ocurrido. Se dice que en ese tiempo en la hacienda San Pedro Cholul se comenzó a ver una lechuza blanca que al contrario de lo que se tiene pensado el día de hoy, ésta se encargaba de vigilar la hacienda y mantener alejados los espíritus malignos que habitaban los alrededores. Esto sucedía en la hacienda buena, por entre comillas, ¿no? Porque también como que eso de tener un sistema de raya y todo como que no era tan bueno. La leyenda cuenta que un Ejmen o un sabio maya la trajo y esta lechuza era especial y estaba entrenada en específico para atacar a los espíritus. Otros dicen que era una lechuza que vivía en el campanario de la iglesia y que al estar en constante contacto con la adoración a Dios y a María, ésta había encontrado la manera de proteger el lugar. La lechuza siguió siendo un emblema de esta zona y se dice que las lechuzas que viven hoy en día aquí son descendientes directos de esta lechuza, aunque su población comenzó a decrecer ya que la gente ignorante las mataba al creer que eran brujas o aves de mal agüero. ¿Te suena algo? Sí, de hecho, es muy común aquí, las lechuzas blancas. Bueno, por lo menos en esta zona. Yo viví Aquí en Gran San Pedro de en... Cholul se aparece de repente en un grupo de vecinos. Un día le tomaron la foto a una así como, ah, vecina, mira, ahí está la bruma. Sí, de Qué hecho, horror que piensen eso. yo viví en Jardines de Mérida, Ujú. que está relativamente cerca. Sí. Y en las noches, güey, pasaba el pinche pájaro así. Y de repente llegué a tener un perrito pequeño, en alguna ocasión.
Y se lo llevó. Y no, güey, Ajá. pero sí, güey, los echaba así como que, Sí, sí. está sabroso. Y, ¿no? Y lo metimos a la No, casa. no, sí, se sabe que las lechuzas han llegado hasta llevarse chihuahueños Sí. y razas pequeñas. Pero no por eso significa que son brujas. O sea, a mí No, me gusta más como que creer eso de que, por lo menos esa lechuza que llevó el Ejmen ahí, estaba entrenada para combatir los espíritus. Y eso suena más chido que creer que es una bruja. sí, güey, ¿no? Aunque a fin de cuentas es Y solo un tenía su animal. escudo pequeñito que pegada al Como alma, David güey. Bowie, ¿no? Se transformaba en el Rey Goblin. Sí. Sálganse de mi terreno. Ah, eso estaría padrísimo. En fin, ¿en qué estábamos? En 1915 la hacienda San Pedro Cholul aún contaba con la casa del administrador, una capilla, un hospital, el calabozo. Sí, así es. En algún lugar había un calabozo. La tienda de raya, la escuela, los almacenes, la huerta, el pozo honoría, la fábrica con sus máquinas raspadoras y la casa del dueño en la que se contenían baños de mármol italiano, sistema de agua corriente, baños de vapor, tenía sus vapores ahí, piscinas de bajo techo, porcelanas inglesas y chinas, entre otros enseres de lujo. Hasta que la hacienda fue adquirida por la familia Shakur por ahí de 1920 y debido a que no eran creyentes se dice que ya no continuaron con los hábitos que los otros dueños tenían para mantener la zona fuera de la maldición y esta zona en general se fue volviendo improductiva, difícil de trabajar, las muertes por causas sobrenaturales aumentaron y la gente comenzó a creer que en realidad la zona estaba embrujada y comenzaron a irse de allá. Así fue como de 1920 a 1940 inició el periodo de decadencia de esta zona, momento en el cual la mayoría de las casas habían sido abandonadas, regresando los trabajadores a sus lugares de origen o trasladándose a los caseríos cercanos como Cholul, Concal o Sitpach, entre otros. Solo quedaron en la hacienda 30 o 60 trabajadores en 7 familias y un par de trabajadores solteros, ya que se elaboró hasta que se terminó lo cultivado, por lo que su despoblamiento fue paulatino. Okay. O sea, hay muchas personas que hablan acerca de la maldición, pero también hay que saber que en ese tiempo empezaron a existir las fibras De plástico, sí. sintéticas y pues todas Más o menos lo que le las pasó maquilas de a Miss Enequén. Ajá. Neverland. Sí, se fueron desapareciendo porque ya no se necesitaban, los precios eran demasiados y todo eso. Pero pues claro, o sea, los recursos no eran creyentes y no llevaban Como que se eso. empalmaron las cosas para decir eso, Ajá, ¿no? sí, igual hay muchos aspectos culturales que hay que tomar en cuenta, como que los otros tenían este gran festejo a el apóstol San Pedro y los bailes y Sí, siempre se trataban de mantener así y güey, habían baños de vapor. A lo mejor sí. no todos los podían usar, pero Pero así habían, como güey. O que sea, ahí es, había. es como en los Ajá. hoteles. Oye, pero me estás cobrando el minibar. Sí, güey. Ahí estaba, pero no lo usé. Pero ahí estaba. Oh, sí. Entonces, también algo que digo que pudo haber sido, o sea, digo, el empalmamiento de ser no creyentes y, y la inclusión de fibras sintéticas y Todo todo, se dio. pudo haber sido también que se terminó el ciclo. O sea, la tierra debió de haber Ajá. sido ya al estar sobrecultivada, también ya debió de haber valido verga. Sí. Sí, pues es como un ciclo, ¿no? Sí, o sea, la tierra, de hecho por eso los mayas usaban un sistema de cuadrantes. Y de hecho se supone que en esos tiempos no existían las fotos de satélite, ¿verdad? Pero decían que habían muchas partes de Mérida que se volvieron como desiertos, incluso llegando a ver vegetación que no era propia de aquí. Y aún se llega a ver el día de hoy de repente lugares con cactus, así como si fuera el desierto de cualquier desierto de norte, ¿no? Sí, el problema fue que los españoles, como vieron que la tierra era muy fértil, Le creyeron que no se dieron, iba a acabar. sí, Pero por ejemplo, el maya usaba, como te digo, usaba sistemas de cuadrantes. Dividía su tierra en cuatro. ajá. Entonces, dos estaban Pero activas. tienes que recordar que en el periodo clásico tardío, ellos cultivaron tanto que la tierra empezó a secarse y hubieron muchas consecuencias a consecuencia de esto y perdón dije consecuencias a causa de esto y ellos terminaron migrándose a otros lugares.
por lo mismo. O sea que si es un ciclo, ya había pasado alguna vez y volvió a suceder. Sí. Pero bueno, vamos a terminar ya esta historia. De esta manera, los restos materiales de la hacienda forman parte del pasado de sus habitantes, transformándose en un referente de su memoria colectiva. Hasta los años 90, ambas haciendas se conocían por ser las zonas más embrujadas de Yucatán, y muy pocas personas se atrevían a ir ahí. Claro que muchas cosas cambiaron. Gran parte del bosque encantado, como le llamaban los españoles, se volvió una zona urbanizada, no pavimentada, que llevaba a la zona periférica de Mérida cuando se estaba construyendo el nuevo anillo periférico, que en ese entonces solo era selva, que llevaba a una carretera y se hizo después una carretera que llevaba al poblado de Motul. Aunque los trabajadores procuraban no adentrarse a la zona de San Pedro Cholul o Sitpá si no fuera para trabajar, esto debido a que todo ese territorio y hasta Concal se volvió un lugar que frecuentaban narcotraficantes para pasar sustancias ilegales. Esto hasta que la Universidad Autónoma de Yucatán y una desarrolladora se animaron a invertir en estos terrenos para crear la primera etapa de la zona llamada Gran San Pedro Cholul. Hace 5 días, esta parte que voy a leer es del 22 de marzo de 2018. No es como que reciente. Hace 5 días nos despertamos con la noticia de que el INAH había clausurado la obra de la segunda etapa de Gran San Pedro Cholul, dado que se arrasó con el antiguo casco de la hacienda del mismo nombre que conservaba en pie la casa principal, la casa de máquinas y la capilla, respetando únicamente la chimenea, sobre la cual el INAH colocó los sellos de clausura. No sabemos qué es lo que vaya a pasar a partir de aquí, tampoco sabemos si el destino de las ruinas de la hacienda Can Capchen de Cázares será la misma. Fin de la historia. O sea, la historia terminó en 2018 con que arrasaron no toda la hacienda, dejaron solamente la chimenea en pie. Y el INAH se molestó mucho y empezó a poner sellos. Es que en teoría la parte del trato que se tenía era que sí te doy chance de construir, pero tienes que cumplir con estas especificaciones. Entonces, haz de cuenta. Por eso, en teoría, la glorieta que está en la entrada, supuestamente es parte de un Y dicen que lo iban a arrasar también, porque ellos tenían sí, otros planes. que es parte de un vestigio arqueológico. Pero porque se supone que aquí había un juego de pelota también, que también arrasaron. No sé si estaba en el área de la universidad, pero estaba cerca de uno de los cenotes. Y antes, incluso se pueden ver en videos de hace 5 o 6 años, se podía llegar directamente a un cenote, que no sé si ahorita esté en el área de derecho o si sea privado. no, ahorita ya es privado porque, de hecho, antes era de otra persona, de un tercero. Y tú te adentrabas y le dabas una lanita al velador y te dejaba entrar al cenote. ¿Sabes? Y no había ningún Qué problema. lástima que yo no pude ver eso. De hecho, ni yo, de hecho, cuando ya me aventé a ir, ya lo había adquirido la Wadi. Y por eso había muchos en la entrada, había muchos venados atropellados. Sí, a mí me dijo uno de los profesores que hace tiempo aquí en Gran San Pedro Cholul, como estuvo abandonada mucho tiempo la hacienda, Ujú. que solamente tenía algunas personas que vivían, pero sí de manera disipada, pues los venados venían aquí y que sí le tocó estar corriendo en la mañana y que saliera un venado de la nada. Pero sí, los atropellaban y todo. Sí. Qué feo. Y ahorita es un desarrollo. Me hace sentir un poco culpable. Pero bueno, ¿Necesitas dónde vivir? sí, ahí está. Además, la gente de aquí se comía a los venados, así que... Sí. Y bueno, sé que existe más historia acerca de eso, pero nos vamos a quedar simplemente con lo que sucedió desde ese tiempo prehispánico hasta 2018. Sí, creo que está bien. Digo, Yo creo que está bien igual terminar ahí porque ya abarcar lo que sucedió del 2017 para aquí es hablar acerca de narcotráficos y cosas así y no me agrada esa... no, ni a mí. Ajá. Sí, no, digo, y aparte la parte interesante es esta, ¿no? O sea, como que parte de lo que es lo cultural. Ajá. Como que igual parte de lo que se hablaba, tanto la parte fantástica como las causas lógicas, aún podemos ver muchas cosas. Por ejemplo, aún seguimos viendo serpientes y arañas y en ese tiempo era así como que, sí, a partir de la maldición salieron los seres ponzoñosos, pero la verdad es que siempre han estado en esta Sí. región.
Sí, es como por ejemplo igual por Ixmaquil, Ujú. es mucha zona de cascabel. Ah, Toda esa sí. zona de cascabel. Entonces, mi papá tiene un pequeño ranchito ahí. Cuando empieza Ixmaquil, la misma vibración de la música, de todo, estresa a las culebras y se van. Entonces, me da miedo ir en ese porque hay sobrepoblación de cascabel. ¿Pero en Ismaquil o a los No, no, a los alrededores? alrededores, porque por la misma vibración de la música, de los juegos, de todo, las culebras se van. Sí. Y el problema es que la cascabel es muy territorial. Entonces hay mucha pelea de cascabeles en los alrededores. Entonces prefiero no ir en esas épocas. Porque sí hemos visto cascabeles peleándose, hemos visto cascabeles, o sea, cascabeles así. Entonces Sí, yo he llegado a ver, bueno, la que Ujú, atropellaron aquí y no tiene hace mucho, probablemente fue durante pandemia hace 2 años. sí, Pero en fin, yo por si las dudas, cuando salgo a chapear y todo eso, me pongo botas y todo. eso es chido. En fin. Y bueno, esto fue todo por hoy. ¿Hay algo que quieras decir o algo que quieras remarcar? Yo No, por no, no. mientras voy a voy a poner un anuncio en el grupo, pero ya voy a apagar todo. Así que muchas gracias No, a muchas todos. gracias. Cuídense. Nos vemos en un próximo capítulo, qué sé yo. Calling you